todos, bienvenidos a la conferencia del cuarto trimestre de Visan. Este ha sido un año intenso y ha acabado ya, nos ha dejado una situación bastante agridulce, la verdad. Ha sido un año muy difícil, muy complicado. De portada, fijaros, hemos elegido militares desfilando. Pensamos que la visión que tenemos actualmente de que la guerra está, bueno, más o menos ya no es un problema y la gente ya se vuelve a sus quehaceres, a otras cosas, pensamos que no es así. Pensamos que este año se pueden complicar las cosas de forma extraordinaria y que desgraciadamente la guerra para nada ha acabado. Se puede complicar muchísimo, desgraciadamente para todos. En fin, empezamos. Hablaremos en primer lugar de la rentabilidad agregada de clientes Visa. Posteriormente, como solemos hacer, una vista de pájaro de los principales acontecimientos de este 2022. Después entramos en la parte más importante, que es ¿dónde estamos? Hacemos este fin de año un ejercicio de reflexión y pensamos que hay dos grandes palabras que definirían la situación en la que estamos. En la estanflación, que veremos que va a ser difícil, va a ser muy complicado la gestión de un periodo de estanflación, y la guerra. Finalmente acabaremos explicando un poco Visa en largo plazo y conclusiones definitivas. Venga, empezamos. En el año 2021 cosechamos una rentabilidad agregada para las familias del 12,82%. Este año ha sido un año muy complejo, hemos acabado perdiendo un 3,79% de promedio. Nos hubiera gustado acabar en positivo, pero no ha sido posible. Ha sido un año muy complejo. La distribución de activos que teníamos a septiembre del año 2022 era con un 86% en largo plazo. Ya estábamos sometidos al primer disparo del protocolo pólvora, que nos redujo la distribución de pólvora de normalmente cerca del 20%, un 16-17%, a más o menos la mitad. A principios del año 2022 ya comentamos a las familias que reducíamos de forma importante la pólvora, puesto que teníamos mucha renta fija dentro y pensamos que podría ser gravemente impactada, y así ha sido. Y posteriormente se ejecutó un disparo. Pues bien, en este cuarto trimestre se ha ejecutado el segundo disparo del protocolo pólvora, dejando una distribución de activos sorprendente, que es que estamos un 92% invertidos con el largo plazo, el 4% en pólvora y el 4% en blindaje. Es un escenario, fijaros, interesante, complejo, y veremos. Seguimos. Aquí vemos la evolución de estos últimos años de Visan, un poco en comparación con el resto de los índices. Este año el Eurostoxx se ha comportado, y el IBEX, muy bien en relación al mercado, a los mercados internacionales, sobre todo Estados Unidos, ¿no?, que es quien ha sido más impactado. El Standard & Poor's americano ha perdido casi un 20%, en cambio Europa lo ha hecho bastante mejor, un -11%, casi un -12%, y el IBEX un 5,6%. El IBEX ha ido muy mal durante 10 años, ha sido un desastre. De hecho, en Visan desde el 2013 dejamos de tener prácticamente exposición a este índice porque no le veíamos muchísimas salidas. Ahora la cosa se está empezando a girar. ¿El giro será inmediato? No lo sabemos, pero es probable que en estos próximos años vuelva a brillar mucho lo que es Europa y emergentes. Aunque no pensamos que ocurra de la noche a la mañana. Estas cosas van cambiando poco a poco. La vivienda, un gran activo, ha funcionado muy bien este año. Ha sido realmente el refugio para paliar toda la castaña que ha habido a nivel de activos financieros. Y aquí vemos verdaderamente el problema. La renta fija, que es el activo para antonomasia de la gente ahorradora, y para largo plazo, y las pensiones, etcétera. Fijaros, el bofetón ya el año pasado fue un mal año. Nosotros pensamos, bueno, cuando suelen haber casos así pueden ir a peor, pero ya a principios de año, como acabo de explicar, redujimos ya la exposición importantemente con más los disparos de pólvora. Ha sido nefasto, de los peores resultados de la historia en renta fija. Gracias a Dios hemos tenido muy poca exposición ahí. En fin, y nos gusta ver cuál es la evolución de Visan a 5 años vista, puesto que todo el proceso de planificación que hacemos tenemos un horizonte muy importante que es a 5 años vista. 5 años vista por el blindaje. Blindamos nuestros objetivos y tenemos que tener dinero suficiente apartado de los avatares del mercado para que en 5 años vista podamos siempre pagar los objetivos y dormir tranquilos, ¿no? Entonces, claro, es muy importante ver el resto de dinero que está invertido, si es capaz o no de remontar, estar en positivo. Esto es lo que más nos interesa, que a más de 5 años esté en positivo.
Pues bien, hasta la fecha, desde que hemos empezado a invertir, estamos en positivo. Estos últimos 5 años han sido muy complejos, a pesar de que hemos estado ganando dinero en promedio entre 20 y 40% acumulados a 5 años vista. Pensemos que 2018 hubo crisis, 2020 todo el mundo la recuerda también y 2022 ha sido salvaje. Es decir, de estos últimos 5 años solamente 2 han ido bien y 3 nada, nada bien, la verdad. Así que bueno, ahí estamos, poco a poco. No podemos garantizar evidentemente resultados a futuro, sería imposible, pero evidentemente lo intentaremos hacer lo mejor que podamos. ¿Qué visión tenemos a nivel de asset allocation? Bueno, esto es un próximo interesante, que si invirtiéramos un poco de forma diversificada en renta fija, renta variable, un poco en todo el mundo, etcétera, deberíamos este año haber perdido un 13%, un 13,9%. Es que este año ha sido un año muy complicado. Y vemos que el inmobiliario financiero, los REITs, ha sido un desastre. Pero es que en general los mercados han sido muy malos, toda la renta fija, etcétera. Lo único que se ha salvado han sido las commodities. Y de hecho ha sido un poco lo que nosotros también nos ha salvado, puesto que hemos invertido también con fuerza en este tipo de activos. No directamente en commodities, pero sí a través de empresas que son mineras o de energía, etcétera. Un año muy complicado, como hemos dicho. Además, value, que lo vemos aquí, fijaros que ha sido el factor que mejor ha funcionado este año con diferencia. Los últimos años han sido un desastre para el value, casi siempre negativo, y de repente a partir del 2021 y la tendencia ha seguido han sido de los mejores activos que hay, perfil o factor que nosotros estamos utilizando. El otro ha sido Momentum, que el año pasado no le fue muy bien y este año ha demostrado una gran fortaleza. Veremos cómo se desarrolla en estos próximos años, aunque mucho nos tememos que también va a seguir dando alegrías. Aquí en este gráfico que vemos aquí podemos apreciar cuál es la rentabilidad de un portfolio americano que invierte el 60% en acciones y el 40% en renta fija. Vemos que desde el año 28, o sea, ya llevamos un montón de años, casi un siglo, las rentabilidades suelen ser positivas, las acciones a veces van mal, pero la renta fija te ayuda, o sea, está bien porque no pones todos los huevos solamente en acciones o solamente en renta fija, mezclas. Problema, que este año, este menos 17 ha sido tremendo, porque ni en el 2008 se perdió tanto dinero. Tenemos que remontarnos al año 74, tampoco, tenemos que ir más atrás, tenemos que llegar ya a 1937, que fue un año muy, muy duro. Las acciones cayeron de forma brutal en solo un año, aunque se recuperaron rápidamente luego, y ya, claro, la Gran Depresión, ¿no? Es decir, ha sido un año realmente atípico y muy, muy complejo para los mercados. Aquí vemos como la deuda gubernamental americana, en este caso los bonos a 10 años, han tenido el peor comportamiento, bueno, básicamente desde que se fundó Estados Unidos. Y cuando empezaron, bueno, pues la fundación Nuevo País, siempre pues eso conlleva muchos riesgos y la divisa pues no estaba suficientemente establecida el dólar y bueno, hubo un impacto importante en su deuda. Aunque posteriormente, como veis aquí, subió muchísimo, ¿no? Pero fue un arranque muy complicado. Lo mismo ha sucedido este año, una situación muy, muy, muy complicada. Aquí también vemos en el último trimestre, esto es Bitcoin, lo que parecía inexpugnable, o sea, todo el mundo que no estaba en Bitcoin, pues nada, parecía que, bueno, pues que éramos un desastre, ¿no? En fin, lleva un 73% de caídas desde los máximos de finales del 2021. Ha sido muy doloroso para mucha gente, puesto que la mayor parte de gente ha invertido cerca del máximo. No todo el mundo, pero una grandísima parte. Y bueno, ha sido un 73% de caídas, es mucho, mucho dinero. Aquí vemos Gisele Bündchen con Sam Bankman-Fried. Este es el fundador de FTX. Bueno, que al final ha sido un fraude y creemos que, bueno, el hecho de que haya sido un fraude, etcétera, pues ha provocado, evidentemente, gran parte de las caídas. Bueno, ¿qué pinta Gisele Bündchen, que es modelo internacional con todo el tema de criptos, ¿no? Ahí nos sorprendió bastante. Y bueno, al final, cuando entran las celebrities en cualquier tipo de cosas, normalmente te están hablando de un tope de mercado. Gisele Bündchen también se hizo famosa por, esto es el gráfico euro-dólar, y cuando el euro subía mucho de valor, desde el año 2008 no hace más que perder valor en relación al dólar.
Claro, ella dijo, no quiero cobrar más dinero en dólares, quiero cobrar en euros, ¿no? Y bueno, pues fijaros desde entonces qué desastre, ¿no? Es decir, no, nos ponemos en alerta un poco cuando una verdad se hace pública para todo el mundo y todo el mundo sigue, y más si hay celebrities de por medio. Esto es otra explicación de lo que ha ocurrido este año. Este es el futuro del stand del S&P 500, el índice americano por antonomasia, y vemos pues, en el año 2021 cómo fue subiendo de forma impresionante para luego en 2022 ir cayendo como una pelota que va bajando por unas escaleras. Este gráfico es interesante porque está relacionando la evolución de los mercados con la liquidez que hay en el sistema. La liquidez viene muy determinada por el Banco Central o la Reserva Federal. En este caso, la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Que iban inyectando liquidez, pero para frenarse en 2022 ya empezaron a ver que había un problema de inflación y empezaron a drenar liquidez. Lo que vemos nosotros es que la liquidez es un factor fundamental dentro de la salud de los mercados. Si los mercados se les drena liquidez, tienen tendencia a bajar, sobre todo el mercado de acciones. Esto es ciertamente peligroso. Empezaron a drenar, no reaccionó el mercado, reaccionó más tarde, pero a cada nuevo escalón de drenaje el mercado ha ido cayendo. Actualmente estamos con la última bajada de liquidez, el último drenaje. El mercado no ha reaccionado demasiado mal. Luego ha habido una pequeña subida de liquidez ahora y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, parece ser que siguen drenando liquidez y la liquidez creemos que es súper importante. Bien, llegamos al punto crítico para nosotros que es ¿dónde estamos? Esto es una reflexión. Esto lo hicimos en el trimestre pasado. Estuvimos hablando de un nuevo escenario general en el que nosotros vemos que podemos llegar a ir en los próximos años. Que se vaya a cumplir o no, no lo sabemos y aparte que es imposible que todo lo que uno piensa suceda, ¿no? Simplemente son opiniones que iremos depurando, iremos viendo, pero sobre algo nos tenemos que basar, ¿no? Vemos que las inflaciones en estos próximos años van a ser altas comparado con este periodo de 10 años de inflaciones bajísimas o incluso negativas, ¿no? En torno al 4 y 6%, ¿no? Más o menos. Habrá un boom de energía y de materias primas. Bueno, se ha hecho tanto daño con todas las políticas verdes, de reducir la inversión en activos reales a nivel energético, que bueno, ha hecho falta una guerra para demostrar que estábamos completamente con necesidad de inversión en energía. Es muy probable que en los próximos años haya una enorme voracidad en materias primas y en energía. Con lo cual esto va a conllevar evidentemente gran volatilidad, porque cuando las materias primas y la energía suben o suben mucho, pone generalmente patas arriba los mercados, ¿no? Gran crecimiento del nacionalismo y un gran intervencionismo de los gobiernos, tanto en gasto público como privado, ¿no? Y de hecho Europa va un poco en esta dirección, desgraciadamente, y parecerá una enorme república bananera. Crisis de la globalización. Ahora vamos, estos son péndulos, ¿no? Van de un lado a otro. Pensamos que es probable que la globalización hayamos llegado al máximo y a nivel de comercio internacional. Ahora entramos en un periodo que como va a escasear las materias primas y la energía, pues volvamos un poco a la mentalidad antigua de queremos terreno, territorio para controlar las materias primas, ¿no? Durante un tiempo eso parecía que no tenía demasiado sentido y que, bueno, pues puedes comerciar libremente, etcétera. Ahora, pues, con la gran crecimiento del nacionalismo y la crisis en la globalización, pues vamos hacia otra dirección, lo que produce generalmente guerras y rebeliones en muchos sitios, lo cual no nos gusta, pero es lo que hay. Represión financiera aguda. Las arcas de los gobiernos están vacías y además gastan lo que no tienen, se endeudan lo que no deberían y por lo cual, y encima tenemos inflación, ¿no? Esto tarde o temprano traerá muchísimos problemas. Como los gobiernos, ya lo veremos más adelante, les va a costar mucho controlar esto, veremos, bueno, cosas raras. Reindustrialización de Occidente. China Estados Unidos está empeñada en atacar a China y China cada vez tiene un comercio interno, una demanda interna más fuerte, va a depender menos de los mercados internacionales y de la exportación, esto ya es una realidad hoy, y bueno, pues hay un enfrentamiento directo, ¿no? Sabemos que va a perder Estados Unidos, no sabemos cuándo, ¿no? El euro le auguramos muy mal futuro, la verdad, básicamente por la fragmentación nacional y la guerra, sinceramente pensamos que la guerra de Ucrania lo va a poner todo un poco patas arriba, ¿no? Fuertes controles de capitales,
la economía creemos que puede funcionar, lo que pasa es que a nivel nominal, a nivel real, el dibujo será otro. Pero bueno, como la mayoría de personas pensamos siempre en términos nominales, pues bueno, pues mucha gente no se va a dar cuenta, ¿eh? Se dará cuenta más o menos con la inflación, se nos come y tal, pero todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo va tirando y oye, tú, y los restaurantes están llenos y todo parece que funciona. Ya lo iremos viendo. La renta fija no es un buen proxy para cubrirnos, tampoco está cubriendo la inflación. Bueno, no es el mejor activo para estar invertidos en estos momentos a largo plazo, así como un tema táctico, sí. Y muchos movimientos políticos. Entonces, claro, ¿qué narrativa hubo el año pasado? ¿No? Estuvimos hablando muchísimo de la inflación. Lo comentamos, hasta cuándo iba a subir la inflación, cuál es el pico, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la gran narrativa del año pasado y que era el Banco Central para frenarlo, ha ido drenando liquidez, como hemos visto antes. Bueno, esto es la narrativa del año pasado. Este año la narrativa probablemente será otra, que es cuándo viene la crisis. Porque claro, todo el mundo dice, va a venir crisis, pero no viene y está ahí, que nadie, no la encontramos. ¿Dónde está la crisis? Si hay trabajo para todo el mundo y Estados Unidos el trabajo va estupendamente bien. China acaba de abrir después de las políticas nefastas del COVID y ahora Europa, la situación de trabajo es inmejorable, ¿no? ¿Cuándo llegará la próxima crisis? Bueno, ahí está el tema. ¿Cuándo dejará la Fed, debido a la crisis, dejará de subir tipos de interés? Interesantísimo, ¿eh? Este es el gran debate, creemos, para este 2023, aparte de otros que surgirán. Con lo cual, vemos que este va a ser un año muy complicado, muy complicado. Vemos dos grandes temas, que es lo que hemos hablado justo al principio. Esta inflación. El escenario que vemos no es un escenario de crisis per se, sino que vemos esta inflación, es decir, o una crisis importante con inflación o una crisis suave, ¿vale? Con inflación intermitente. ¿Qué quiere decir inflación intermitente? Quiere decir que estamos entrando en un periodo en el que te puede bajar la inflación de forma importante para volver a subir luego. Y esto lo veremos. O sea, cuando vemos latigazos de inflación a lo largo de la historia no vienen solos. Te viene por un lado y se va reproduciendo de sector a sector, va saltando de un sitio a otro y cuando un sector lo tienes más tranquilito y calmado, otro se te dispara para luego volver a dispararte el primero. No es nada fácil la gestión de la inflación. Con lo cual, bueno, pensamos que puede ser que se enquiste. El mercado laboral es muy fuerte, con lo cual pueden seguir subiendo los tipos de interés. Dudo que la Reserva Federal, con una inflación moderada, pero con un mercado de trabajo fenomenal, y con la inflación moderada, pero sin dispararse, pero que sigue siendo alta, es probable que siga subiendo los tipos. ¿Hasta cuándo? Ya lo veremos. Claro, los bancos centrales están atrapados y esto lo veremos. Pensamos que hay una crisis fuerte de deuda pública y ahora lo veremos. Hemos visto muchos problemas a lo largo del mundo y bueno, pues tocará reformar. Ahora vemos Macron, la reforma que ha intentado hacer de pensiones, que ha sido muy suave y bueno, se le está echando todo el mundo a la calle. Bueno, cuando has prometido lo que no puedes con dinero que no tienes, pues pasan estas cosas, ¿no? Y luego vemos, bueno, el ecocomunismo, la lucha de género y las guerras están para distraer a las masas, ¿vale? Al final los gobiernos, gracias a todo esta división y estos problemas que producen, ganan más poder, ¿no? Y es a lo que van. Los gobiernos, su función es el poder y cuanto más poder tengan, pues mejor, ¿no? Esto es el escenario que vemos en esta inflación. Y después la guerra. Creemos que Rusia no va a perder la guerra, no la puede perder. Antes de perder, va a perder todo el mundo. Le van a dar al botón nuclear y se acabó. Entonces, Europa lo tiene absolutamente imposible ganar contra Rusia. Ya lo intentó Napoleón, no pudo, Hitler tampoco. Que vamos ahora enviando 4 tanques ahí a ganar a Rusia. ¿Qué? ¿Hacer qué en Rusia? No tiene ningún sentido. Europa está en la peor situación geopolítica y geoestratégica. Nos hemos metido en un vergel, literalmente, y sinceramente lo mejor es desescalar, paz, abogar por la paz y dividir Ucrania. Es la única forma que hay. Como, bueno, ahora la zona eslava pues está en proceso de descomposición y no pasa nada. Ya pasó con Rusia, pasó con Checoslovaquia, hay que ver Yugoslavia cómo ha acabado y ahora Ucrania. Y es normal, forma parte de la caída de la caída de los imperios. Y es así, no hay pasa absolutamente nada. Y finalmente vemos que Asia está apoyando a Rusia. Y dices, ¿pero cómo es posible? Y dices, bueno, si cae Rusia, ellos van detrás. Y ellos están viendo la virulencia con la que Estados Unidos está gestionando esta crisis. Y bueno, pues dicen, ojo, cuidado. Con lo cual no van a permitirlo. Aparte que habrá muchos más intereses económicos. Ahí ahora lo veremos. La inflación se ha controlado. Estados Unidos está en un 6,5.
es probable que siga cayendo porque hay muchos indicadores de que esto va a caer y bastante en los próximos meses. Bueno, muy bien por Estados Unidos, ha hecho los deberes. Asia, bueno, realmente no ha llegado a tener mucha inflación. Japón, ya históricamente no. China, fijaros, un 1. Pero bueno, ha hecho los lockdowns, políticas COVID, muy poca inflación. Ahora van a empezar, que están abriendo. Pero Europa se ha desmadrado completamente por la crisis energética. Pero no solamente es la crisis energética. Veremos ahora que muchos otros, la inflación de la energía se va a ir trasladando a otras zonas, ¿no? Y además estamos teniendo problemas enormes a nivel de errores geopolíticos, energéticos, económicos, monetarios y migratorios. O sea, lo auténtico de Europa es tremendo. En fin, ya hablamos hace 6 meses, en la conferencia que hicimos en junio y julio, que probablemente habíamos llegado a un pico en España. Nos interesa mucho lo que hace España, puesto que España, ahora lo veremos, se anticipa un poco lo que pasa en el resto de Europa. Interesante, ya estuvimos mostrando el gráfico azul, que es la evolución del precio del Brent, como parecía que había hecho un top y que se iba a ir suavizando, y por lo cual era muy probable que la inflación llegara a un máximo y se suavizara, como así ha sido, ¿no? La gran sorpresa, ¿no? Qué bien lo está haciendo España, ¿no? Con la reducción. Bueno, eso está bien. España un poco se anticipa a lo que va a pasar en el resto de Europa. Pero ojo, esta es la narrativa oficial. ¿Qué es lo que vemos detrás? Como la subyacente, en la que no tiene en cuenta ni la energía ni los costes de la fruta o el material para la comida no procesada, aquí vemos que esto se ha quedado planito, pero ha empezado a subir. Y curiosamente, a fin de año ha hecho una gran bajada la inflación, pero la subyacente ha subido. De forma, desde mi punto de vista, muy preocupante, alarmante, diría casi. ¿Por qué? Porque probablemente entremos ahora en un periodo en que la energía vuelve a subir. Y diremos, hombre, no, eso va a seguir bajando. Bueno, tenemos más que motivos para pensar que todo lo contrario, la energía seguirá subiendo. Ahora explicaremos. Este gráfico es el interesante, ¿no? Aquí vemos la evolución de la inflación en Europa, y esto es España, ¿eh? Avanzado 2 meses, hay un pequeño decalaje de 2 meses. Cuando España empieza a caer, pues es probable que Europa caiga. Fijaros la correlación tan fuerte que hay, ¿no? Pues está bien, España es la avanzadilla, ¿no? A nivel de inflación, pues mira, es bonito saberlo. Claro, ¿dónde estamos? Aquí estamos comparando la inflación de América, hicieron bien los deberes y se empezó a reducir, pero sobre todo en Estados Unidos por la parte energética, que ha ido muy bien. En la parte de la contracción se dispararon los precios de los coches y ahora se están contrayendo. Muy bien. Pero además, todo el tema de shelter, que es bueno, pues, la renta, los alquileres, temas de construcción, etcétera, que sigue subiendo. Esto no nos engañemos, esto ya está empezando a bajar de forma muy importante, y esto aún no se refleja en estas cifras, pero se verá enseguida. Con lo cual, esto va a empezar a bajar. Con lo cual, la inflación americana se espera que realmente baje mucho. Otro gallo canta aquí con la europea, puesto que la europea lo veo más difícil que siga bajando. En primer lugar, porque tenemos más dependencia energética que Estados Unidos, y además todo lo que es comida, etcétera, tampoco se está reduciendo. De hecho, muchísimos productos de comida, etcétera, se están empezando a disparar ahora mismo. Esto meterá presión al alza, y con la subida del petróleo puede ser que siga dando problemas, ¿de acuerdo? Así que no lo tengo tan claro en Europa, y de hecho Europa va a demostrar que la inflación será más alta de forma sistemática a nivel europeo que en Estados Unidos, que veo que hay mucha más disciplina, ¿no? Y aquí una gráfica interesante. Aquí estamos viendo, es un poco rara de interpretar, pero te dice, hombre, cuando la inflación supera según qué nivel, ¿cuántos años necesitas, que aquí lo vemos, cuántos años necesitas para volverla a reducir por debajo del 3? Por ejemplo, si se te sube por encima del 10, históricamente tienes que subir y dices, bueno, tardas, el que más rápido lo ha hecho en 6 años, y han tardado hasta 15 años en reducir la inflación al 3%. ¿Qué quiero explicar con esto? Que cuando la inflación se te dispara, no es tan fácil reducirla. No, subimos los tipos y crisis y ya hemos acabado. No, no funciona así, desgraciadamente. Probablemente consigas a corto plazo un efecto de reducción para luego, pum, volverse a disparar. Esto es peligroso, y esto va a poner en jaque a más de un gobierno, ¿eh? y a más de un país. Y bueno, los ciudadanos como nosotros vamos a sufrir, desgraciadamente, estas consecuencias. Fijaros, aquí tenemos la evolución del West Texas, que es similar al Brent. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que pensamos que ahora hay la apertura de China, con lo cual va a necesitar otra vez un montón de petróleo. Las reservas estratégicas usadas por Biden para bajar los precios los han reducido de forma importante.
pero tirando, vamos, volcando las reservas energéticas estratégicas de Estados Unidos, que ahora pues no pueden seguir. De hecho, tienen que rellenarlas. Con lo cual, este factor que ha ayudado mucho se para. Bueno, ¿qué va a pasar? Es un factor al alza. El ecocomunismo ha paralizado la inversión real en energía durante una década, ¿no? Recordemos Greta Thunberg, etcétera, y, bueno, pues esta visión tan nefasta que hay de todo esto. Esto produce que las empresas pues no inviertan, y eso es un problema, es un gran problema. La OPEC, pues bueno, tampoco tiene tanta capacidad. Venga, Arabia Saudita, bombea más petróleo. Pues no lo tienen tan fácil ellos. Tampoco es que estén con las capacidades que les sobren. Y además, como además pensamos que la guerra de Ucrania se puede escalar, puede llegar a estar en una situación muchísimo más compleja, todo esto puede producir que ahora mismo estemos ante un mínimo de mercado de petróleo. Decimos que seguro, decimos que bueno, tiene mala pinta, ya veremos cómo va. De hecho, ahora nos gusta y nos interesa tener exposición en energía a corto plazo. Bueno, estos son los bonos. Y aquí este gráfico es un poco raro. En la parte de arriba vemos, estos son los bonos a 20 años del gobierno americano. Aquí vemos las rentabilidades. En este último año, pues hemos perdido un 33% en un año. Como son bonos a 20 años, el impacto de los tipos de interés se nota muchísimo más, ¿no? Evidentemente que si estás comprando o invirtiendo en un bono a 5 años. Lo curioso es que desplomándose el mercado de renta fija, en este caso del bono americano a 20 años, un 33%, ha entrado más dinero que nunca. Se han puesto a comprar como locos. Es una cosa que decimos, uy, esto es un poco raro, ¿vale? Más cosas raras que vemos. Este inicio de año, las casas de inversión están diciendo, no, donde hay que poner los activos el año que viene es en comprar más bonos, decimos, ¿más bonos? De gobierno gubernamental es la primera apuesta. La segunda, acciones. Hay que comprar acciones porque la caída de las acciones se ha acabado. Ahora todos bullish. Y más bonos corporativos. ¿De acuerdo? Invertir en commodities ha sido el principal activo, pero no, las commodities tampoco. Y estar en cash, no. Y en cripto, pues bueno, cripto por todo el tema de fraude, yo creo que ha hecho muchísimo daño todo esto. Cripto podría haber progresado más, creo yo, pero el fraude evidentemente ahuyenta muchísimo. Claro, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que estamos viendo es, en los momentos en los que hay es un gráfico desde el año 2001, en que la mayoría de inversores te dicen, oye, vamos a sobreponderar bonos, que generalmente no se suele hacer. Cuando se hace, hay. En este caso el pico fue en marzo del 2009, pero se empezó en noviembre y diciembre. Estamos aquí, en este pico. De hecho, en estos años empezaron a ver las enormes recomendaciones de comprar bonos por todo este pico de aquí. Claro, la mayoría de gente, si le hubiera hecho caso a esto, hubiera comprado en este máximo. Para luego ver cómo se desploma y estás durante un par de años, pues nada, en pérdidas, ¿no? O sea, no era el mejor momento para comprar cuando te están recomendando algo en un momento un poco pico. Ahora estamos igual. Decimos, ¿cómo es posible? Ahora volvemos a estar, venga, todo el mundo a comprarnos. Claro, es que como el dinero, los bancos se niegan a dar depósitos, porque podrían. De hecho, el precio del dinero ya es más alto y podrían dar depósitos. No quieren. Prefieren ofrecer bonos, es mucho más lucrativo para los bancos. Y además dicen, hombre, ya te están dando el 2 y el 3%. Venga, bonos a vender bonos. Pensamos nosotros que tenemos dudas. ¿Que vaya a funcionar bien? No lo sé. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí sabemos es que este tipo de comportamiento no es para nada bueno. Muy bien. Aquí vemos, claro, esta situación de la renta fija el año pasado y en este año está provocando muchos problemas en los distintos bancos centrales. O sea, hay algo que no está funcionando muy bien. Por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra tuvo que acudir y parar todos los procesos de subidas de tipos y de drenaje de la liquidez cuando vio que hubo una caída brutal en el precio de los bonos, en este caso de los index linked bonds que están unidos a la inflación. Se desmoronaron. Estas apuestas de planes de pensiones que habían hecho les produjo tal agujero en el balance de las pensiones inglesas que tuvieron que intervenir y drenar la sangría. Esto es muy mal síntoma. Esto ha pasado con el Banco Central inglés. Pero vemos que, por ejemplo, el Banco Central suizo, otro banco central famoso por tener una gestión ejemplar, este año ha tenido las mayores pérdidas,
en los 116 últimos años, ha perdido 143 billones, ha sido un auténtico desastre, una escabechina. Bueno, por la inversión en renta fija y también se pusieron a comprar Google, Amazon y todas estas empresas tecnológicas americanas que, bueno, este 2022 no es que les hayan ido muy bien. Con lo cual ha sido una gestión realmente nefasta, la del Banco Central Suizo. O sea, aquí está, todo el mundo le está pasando problemas. Fijaros, el Banco Central japonés se les está desmoronando la situación de la divisa y tienen que empezar a hacer intervenciones en el mercado para frenar la inflación, que ahí es poquita comparado con estándares europeos o americanos, pero para ellos, debido al enorme endeudamiento que tienen, los impactos se magnifican, ¿no? Ya han tenido que hacer enormes intervenciones en los mercados. Veremos cómo acabará todo esto, pero yo creo que no hay tanto bolsillo como para seguir con según qué políticas. Tarde o temprano el mercado será duro con ellos. No digo que a corto plazo. Lo que sí vemos es una tendencia clarísima a que la deuda de los distintos gobiernos cada vez tiene menos tenedores extranjeros, la gente se está retirando, solamente locales. La tendencia baja desde Grecia en los últimos 2 años, fijaros, los inversores extranjeros han caído a plomo. Lo mismo con el resto de países, así del Italia, España, Grecia, los inversores se están retirando, ¿no? Uf, a ver qué puede pasar, a ver qué puede pasar. Esto es, bueno, nos da mala espina, ¿no? Es que, de hecho, en estos últimos años, la deuda italiana, española, el único que ha comprado esta deuda es el Banco Central Europeo. Pensémoslo. O sea, estos países se están aguantando gracias a que el Banco Central Europeo les compra la deuda. O sea, compra la fiesta, más que nada. Y claro, un poco pensamos, todo va bien. Dices, bueno, todo va bien. Es que nadie te está comprando este nivel de vida que se está llevando. Nadie te lo compra. Solamente el Banco Central Europeo por decisión política. Peligroso, ¿no? Cuando el mercado no te lo compra, ¿no? Entonces, claro, ahora el mercado está forzando a subir los tipos de interés. ¿Lo compraría en algún momento? Sí, pero tendría que pagar mucho más. Cuando digo mucho más, puede ser el doble de lo que se está pagando ahora. ¿Puede Italia o España pagar el doble? No sabemos dónde está el techo, ¿no? Podemos, ahí está el tema, lo dudamos. Con lo cual está todo manipulado y cogido en pinzas. ¿Cuánto tiempo aguantará? No lo sabemos. Bueno, ahora la gente está muy preocupada de la crisis. Miraros, desde el año 75, miraros que han pasado crisis, y hemos tenido crisis tremendas. Y resulta que este año es cuando están más preocupados. Claro, cuando vemos que todo el mundo está hablando de crisis, pues probablemente no pase como la gente piensa, porque suele pasar siempre un poco distinto. Estamos de acuerdo que puede haber crisis, pero quizá no es una crisis como nos pensamos. Nosotros abogamos más por un periodo de estanflación. Quizás una cosa más suave de lo que se ve, ¿vale? Pero con bastante inflación. Y esto, claro, es un escenario bastante distinto, en todos los sentidos. Los modelos predictivos de crisis señalan claramente una crisis ahora. Y estos modelos son muy potentes, o sea, realmente dan muy pocas señales de error. Entramos en crisis. Ahora, ¿cómo será? Insisto, cada crisis es distinta, porque si todas fueran iguales que la última, pues entonces sería muy fácil combatirlas. Y nunca lo son. Nunca lo son. De hecho, las crisis suelen ser un reflejo de las soluciones aplicadas en la última crisis. Y por eso siempre son distintas, ¿no? Bueno, veremos. La situación no tiene buena pinta, O sea que va a haber crisis. ¿Cómo será? Ya lo veremos. ¿Una crisis de libro? Quizás sí. Ya lo veremos. Lo que sí vemos es que los bancos centrales se han endeudado muchísimo. El japonés, de forma extraordinaria. Desde mi punto de vista, ha optado por, bueno, en fin, ha sido su opción. Creemos que ha sido un grave error. Europa no va mucho mejor, Los que están quizá mejor preparados son Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Especialmente Estados Unidos, porque la economía inglesa está muy tocada, pero la americana es muchísimo más dinámica en estos momentos. Veremos. Entonces, claro, aquí estamos viendo una de las cosas más importantes. Cuando hablamos de, oye, ¿qué va a pasar este año? Decíamos, la narrativa el año pasado era la inflación y este año cuando viene la crisis. El mercado te está diciendo, que es la curva esta naranja, que la Reserva Federal está a punto de parar ya de las subidas en tipos de interés, a punto de parar, y que rápidamente va a retroceder, es decir, los va a bajar. Lo que ellos llaman el pivot, ¿no? Hacer un pivot y empezar a bajar. Estos puntos de color lila es lo que dicen los distintos componentes de la Reserva Federal en Estados Unidos, hacen votaciones y dicen, no, yo creo que estaremos por aquí, por aquí. Bueno, esta distancia entre lo que dice la Reserva Federal y lo que implica el mercado es notoria. De hecho, esto parece una tontería, pero es que esto, de ser, como dice la Reserva Federal, implicaría una caída muy importante en las bolsas y en renta fija. Una caída importantísima.
Pero el mercado no se lo cree, simplemente dice, no, no vas a poder, antes vas a tener que bajarlo. Probablemente porque la inflación se te reduzca mucho más rápido de lo que crees. Y puede ser, ya lo iremos viendo. Es cierto que la Reserva Federal en el año 2021 dijo que aquí no había inflación y luego hemos visto que no acertaron ni una, ¿no? Empezó tarde. Y ahora estamos otra vez igual, pero al revés, ¿no? Se están poniendo muy duros. Veremos cómo acaba, nadie tiene ni idea y lo que está claro es que la Reserva Federal siempre sorprende por la poca velocidad con la que actúa ante los escenarios. Ellos utilizan medidas históricas siempre con un cierto lagging, bueno, van desacompasadas y bueno, pues es cuestión de ir teniéndolo en consideración. Pero este año esto puede afectar enormemente a si hay o no una crisis. Y lo que queríamos comentar en muchas ocasiones, cuando empiezan a haber inflaciones, periodos de inflación no van solos. Por ejemplo, aquí se empezó a haber una pequeña burbuja a finales de los 69, principios de los 70, no se controló del todo bien y vinieron los embargos de petróleo. Fue tremendo, esta es la crisis del 73, para luego controlarse relativamente, hasta el 5%. Como que, insistimos, la inflación es complicado tenerla, durante un año o dos dices, hoy ya la hemos controlado y pum, y se te vuelve a desmadrar. ¿Qué es lo que pasó? La situación esta fue tan compleja, esta subida fue tan compleja, que si bien la inflación llegó al 15, tuvieron que subir los tipos de interés Estados Unidos hasta el 20% para pararla. Imaginaros, 20%, que es el precio del dinero. Qué barbaridad, ¿eh? Claro, el escenario actual es este, yo pienso, no es este porque Estados Unidos no puede subir los tipos al 20. Si lo subiera al 20 para parar una inflación, hipotética inflación de más del 10%, yo creo que bueno, pues medio mundo implosiona debido a los niveles tan bestias de deuda que hay por todos lados, ¿no? Sería prácticamente, yo creo que imposible de que se suceda esto. En cambio, este escenario de aquí sí que lo vemos más plausible. Esto es la inflación de una guerra, es normal, hay escasez, entonces todo se dispara. Acaba la guerra y las subidas esas provocan nuevas subidas, efectos látigo, ¿no? Bajadas importantes, subidas, bajadas. Esto es habitual, incluso un periodo de deflación para otra curva ascendente de inflación, ¿no? Entonces, creemos que el escenario en el que estamos ahora actualmente es más el que fue de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos, según vemos en estos gráficos, fijaros, vamos a poner esto por aquí, aquí en este gráfico lo vemos, la deuda pública se disparó durante la guerra y aquí empezaron a haber los movimientos de inflación, como estos que vemos aquí, que es la naranja aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo lucharon? Pues los tipos de interés que tuvieron que subir, que son estos de aquí, no los pudieron subir demasiado, ¿de acuerdo? No pudieron. ¿Por qué? Porque si lo hubieran subido muchísimo, básicamente hubieran quebrado. Es decir, se más o menos permitió que la inflación siguiera campando a sus anchas. Es que no podían hacer otra cosa. Lo mismo nos da la sensación ahora, están los bancos centrales atrapados. No podrán subir los tipos al 20, por ejemplo, porque tienen excesiva deuda, con lo cual podrán subirlos relativamente y quizá empezarlos a bajar por miedo bueno, porque no pueden subirlos básicamente. Y si a la mínima excusa que la inflación empieza a bajar, pues ellos probablemente hagan un pivote, ¿vale? El problema es que hablamos de esta inflación porque creemos que la inflación seguirá estando con nosotros en estos próximos años, pues años sí, años no, pero muy, muy presente. Además, la inflación realmente no baja de verdad hasta que el paro no empieza a subir. Esto históricamente suele ser así. Necesitas que haya gente pues, que se vaya al paro, dejen de consumir y como no gastan, pues la fuerza de la demanda pues, se reduce, ¿no? De momento, claro, el mercado laboral sigue muy, muy bien en Estados Unidos, pues que en Europa también. ¿Qué te indica a que la cosa se va a frenar? Bueno, hay varios factores, pero hay sorpresas, ¿eh? Y sorpresas ahora China abre, eso es un proceso de inflación que el mundo entero va a empezar a notar. Bueno, y veremos muchas cosas, es decir, que no es una narrativa tan sencilla. No, ahora ya no hay inflación. No, puede ser que este año baje mucho, probablemente, pero el año que viene podríamos encontrarnos otra vez con muy fuerte inflación, ¿no? Y volver a empezar. O sea, ojo, nos vienen años bastante complicados. Aquí vemos otro gráfico muy importante, en el cual se comenta, oye, la Reserva Federal para de subir los tipos de interés siempre cuando el paro era superior a la inflación, ¿vale? Nunca al revés. Ahora, claro, ¿qué tenemos? Pues una inflación que está en el 6 y pico, con un nivel de paro pues del 3 y pico. Aún hay recorrido, bastante recorrido, es decir, podría subir las cifras de paro bastante más, pero para que suban se necesita
que empiecen bueno, pues a haber crisis, a petar empresas, despidos, etcétera, etcétera. Esto no está sucediendo, aún el paro sigue muy fuerte y no parece que no venga. Por eso digo que este año puede ser de esta inflación, que no, va a venir una crisis, ¿no? Lo que yo, el lobo, y digo, bueno, pues quizá no viene el lobo como pensábamos, ¿eh? Y nos encontramos que las cosas no van tan mal, no van tan mal. Desde un punto de vista de maquillaje, a nivel de rentabilidades reales, con la inflación bastante más alta, sí, pero tal y como está, bueno, pues veremos lo que pasa. Aquí, bueno, hemos puesto en pantalla un poco el resumen de lo que acabamos de explicar, ¿no? Hasta qué punto la Reserva Federal está, creemos que atrapada y que, bueno, que no nos fiemos, de que este puede ser un periodo con un crecimiento bajo, anémico o incluso muy negativo, pero siempre con entradas y salidas de la inflación. Esto puede ser muy, muy complicado. Bien, pero claro, ¿qué dicen los mercados de renta fija? Son mercados muy importantes, ¿no? Y muy potentes. Pues bueno, nos están diciendo que creen que la inflación volverá al 2,5 en breve, en este año, que la Reserva Federal realmente va a bajar los tipos de interés enseguida, en un año máximo dos. El crédito, pues no tiene unos spreads muy elevados y que hay muy poca volatilidad implícita, lo que significa que de crisis ni una, ¿eh? Así que, y el mercado de deuda es importante, ¿eh? Es como una inteligencia colectiva muy, muy importante. Bueno, veremos al final por dónde van los tiros. Además, empiezan a salir ahora ya cantidad de charts y de gráficas, estadísticas, etcétera, que hablan de que este año puede ser un año extremadamente bullish para las acciones y que después de situaciones como las que hemos vivido, pues muy probablemente podamos tener un año con una finalización, bueno, hablan de promedios del 20 y 30% de rentabilidades. Veremos. Nosotros también pensamos que este puede ser un buen año, pero somos cautos en estos momentos. Si el mercado empieza a dispararse realmente, pues evidentemente vamos a entrar con mucha fuerza. Pero somos cautos, ¿no? Lo acabamos de ver del todo claro, ¿eh? Aunque bueno, el mercado al final es soberano y es quien dirá. Otros gráficos, ¿no? Esto es breadth de las acciones, que cuando la mayoría de acciones empiezan a subir con mucha fuerza, es probable que estemos ante un nuevo episodio de bull market, ¿no? Veremos, hay gráficos de estos muy, muy interesantes que empiezan a verse por doquier. Bueno, todo el mundo está muy bullish, ¿no? O, por ejemplo, las medias móviles, que cuando según qué puntos se cruzan, pues dan señales de compra, ¿no? Veremos. Todas estas señales que son muy bullish y bueno, puede ser, y de hecho nosotros le damos un 50% de probabilidades de que el mercado vuelva a máximos en 2000, o en este año o el año que viene. Ya hasta volver a máximos. No sería algo descabellado para el americano, que es el que más ha sufrido, ¿eh? Imaginaros, o sea, no lo descartamos. Ahora bien, tal y como estamos ahora, tenemos ciertas dudas, ¿de acuerdo? De que sea, no del tiempo, que puede ser que acabe así, pero durante el lapso que puede pasar. En primer lugar, si vemos cómo aquí hay los distintos bull markets, y después cuando viene un bear market, este es el comportamiento de las acciones. Los mercados les cuesta subir. Este subió un 86% pues en unos años, perdón, subió un 86% en unos años, pero luego, cuando vienen caídas, este llegó a caer a casi un 30%, fijaros, acaban de forma muy aguda, crack, como una aguja, al final, ¡pum! Estas agujas finales son momentos de pánico, de capitulación. Entonces, claro, es lo que decimos, los mercados bajistas acaban cuando la gente capitula. Dice, no puedo más, es que esto no tiene fin. Claro que tiene fin. De hecho, tiene fin cuando todo el mundo capitula. ¿Qué pasa? Que actualmente la gente no ha capitulado, la gente sigue comprando de forma masiva. Es muy extraño, ¿eh? Por eso, bueno, quizá encaja perfectamente con un escenario de esta inflación, pero en antiguos escenarios de esta inflación también las crisis se acababan de forma aguda. Así que estamos ahí con... Bueno, no acabamos de tenerlo tan claro. Fijaros, sistemáticamente la última caída importante, la última es una aguja a la baja, que significa el momento máximo pánico que ya los inversores no aguantan más. Y pum, y a partir de aquí empieza el bull market, ¿vale? Esto es la pandemia, y aquí no acabamos de verlo, no acabamos de verlo. Todo, o sea, caídas, pero tampoco son esas caídas que la gente no soporta. Tenemos nuestras dudas, con lo cual pensamos que es probable que aún esté por llegar una posible, el mínimo, que no esté. Y si el mínimo ya está en el mercado, pensamos que igualmente debería venir una sacudida muy fuerte que cambie la psicología de las personas. Lo veremos. Simplemente, insisto, somos escépticos en la situación actual. Creemos que falta alguna sacudida más. En segundo lugar, los bear markets acaban con lo que decimos, una sacudida, y aquí lo vemos, esto es la gestión de la volatilidad, y vemos cómo
cuando se acaba un mercado bajista, hay una subida de la volatilidad importante. ¡Pum! Y en estos puntos que vemos aquí han acabado los mercados bajistas o correcciones importantes. Acaban todas con una sacudida final. Es cuando la gente, ya os digo, vende y no aguanta más el dolor de ver que todo no hace más que perder dinero. Claro, ahora tenemos una sacudida. No, no la vemos, es que no la vemos por ningún lado. O sea, y nos da la sensación de que el mercado, la volatilidad del mercado, está en una situación de aquellas de me estoy esperando, me estoy esperando, me estoy esperando, pero en cualquier momento puedo soltar un latigazo. ¿Cuándo vendrá? Es que no lo sabemos, pero es extraño. Históricamente no se comportan así los mercados, pero bueno, quizá este a veces distinto. Bueno, no lo sé. De momento, insisto, somos cautos. Después las revisiones. Las revisiones, el de los resultados a la baja, pues ha empezado francamente mal. Esto fue el año 2008, ¿no? Que empezaron a ir cada vez peor los resultados y bueno, ya vemos cómo acabó la cosa. Aquí hemos empezado muy mal. O sea, las revisiones a la baja constantemente de los beneficios empresariales. También es cierto que los resultados a la baja de los beneficios siguen cayendo incluso cuando el mercado ha llegado al mínimo. Pero claro, el mercado llega al mínimo cuando hay un pánico. Y este pánico anticipa, como que es tan fuerte, aunque las previsiones sigan bajando, el mercado ya empieza a subir. Y esto es normal. Con lo cual, ¿en qué situación estamos ahora? Pensamos que no ha habido suficiente aún revisión a la baja. Pensamos que está sobrevalorado. Pero bueno, ya lo veremos. Aquí vemos Nordea, que es una entidad que nos merece muchísimo respeto, son buenísimos y esta gente tienen sus modelos, ¿no?, de cálculo y este modelo te dice, oye, la liquidez que nosotros vemos a nivel, bueno, nuestro modelo global de liquidez indica que el drenaje ha sido masivo y esto suele ir, nos anticipamos 18 meses de cuál va a ser los beneficios a nivel mundial de las empresas de los próximos 12 meses, ¿vale? Claro, de momento estamos como que las cosas siguen creciendo, pero esto ya se anticipa y dice, oye, que es que en los próximos 18 meses debería ser una hecatombe de revisión a la baja de beneficios. O sea, no nos estamos creyendo esto. Esto es otro modelo que tiene Nordea, que es de previsión ya no de beneficios empresariales, sino del PIB de las naciones. Y pasa 3/4 de lo mismo. Ahora el consenso es que no, seguimos creciendo y que todo va bien y que, oye, de crisis nada. Y a juzgar por los modelos que han funcionado, hombre, bastante bien, pues no pinta bien, es decir, puede haber una corrección más salvaje de lo que nos pensamos. Esto simplemente nos pone en guardia, ¿no? No quiere decir, esto seguro que sí, es este modelo puede dejar de ser eficiente y de funcionar perfectamente, ¿vale? O sea, simplemente es la amalgama de cosas que vamos viendo que nos invita a ser prudentes, nada más. Aquí que vemos, ya desde el año 28, cómo, y es muy interesante, los bear markets, los mercados bajistas, como en el que estamos ahora, acaban siempre durante la recesión, no antes. Es decir, no hemos entrado en recesión. Entonces, si el mercado ha empezado a ser un mercado bajista, este mercado acaba generalmente cuando la recesión empieza, la recesión oficial. ¿Esto ha sido siempre así? Sí, la verdad es que sí, ha sido siempre así. Llevamos un siglo con esta forma de actuar. Incluso puede ser que, oye, que es que en el mismo mes que empiece la recesión se acaba, pase esto, como pasó en la última crisis del año 2020. Lo que no sucede es que el bear market, el mínimo del bear market, acaba antes que el inicio de la crisis. Esto no ha pasado nunca, ¿vale? Así que veremos. Veremos. Ya veremos por dónde van los tiros. Esta es la tabla económica que un poco que corrobora todo esto. Bien, hay más otras cosas que nos chirrían, ¿no? Aquí vemos el interés real que vemos relacionado con el bono a 10 años que está invertido, ¿no?, en este sentido. Y esto es la evolución del Nasdaq. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que el interés real en principio ha subido y las valoraciones de las tecnológicas deberían caer, puesto que tienen una parte importantísima de crecimiento en principio a futuro, a muy futuro. Cuando las tasas, pues, de intereses reales suben, impactan muy negativamente en tecnología. Por eso hemos sido muy cautos con la tecnología este año y prácticamente no hemos tenido, lo que nos ha permitido, bueno, pues tener un resultado muy superior al americano, que es el que tiene más tecnología, y el Nasdaq ni hablamos, porque ha perdido más de un 30% este año. En cambio, Europa no ha caído tanto porque tiene mucho menos tecnología, ¿no? Entonces, claro, igualmente está desacoplado. Vemos que hay desacoples y decimos, uy, qué raro, es que estos gaps son raros y generalmente se tienden a cerrarse en algún momento. Lo veremos. Y por último, aquí vemos las ventas que empiezan a caer. Esto en Estados Unidos ahora ha empezado a caer de forma importante. Y además Estados Unidos es un país de consumo, ¿eh? O sea, la fuerza
viene por el consumo. Y vemos cómo, bueno, pues empezó aquí, hubo una señal muy fuerte en el año 2002 y que el mínimo fue después, ¿no? En 2003. Aquí, bueno, vemos, bueno, ya está avisando de que aquí veo un problemón, fue un problemón, evidentemente. Esto es el COVID, evidentemente. Y aquí nos vuelve a dar otra señal muy mala, esta es muy fea, esta señal. Veremos, veremos, pero verdaderamente la gente está dejando de comprar en Estados Unidos. Bueno, veremos. Y por último, que vemos las condiciones financieras, que se están complicando a los niveles más difíciles. Cuando las condiciones financieras se complican, significa, oye, vas a buscar crédito, no hay, necesitas refinanciar y no te refinancian, eso te implica mal venderte otros activos, bajar precios de otras cosas, etcétera, etcétera. O sea, una situación complicada. Es donde estamos ahora. Esto generalmente pues produce problemas. Yo hubo esto es la.com y de hecho este año, esto en 15 y 16 también hubo una corrección bursátil. Y en el 18 otra corrección. O sea, siempre que sube, aquí hay correcciones, ojo, hay correcciones. ¿Eh? Aquí dices, no, ya ha habido la corrección del 20. Digo, bueno, pero es que ha subido mucho. O sea, realmente la situación es aún más crítica que en otras situaciones donde, bueno, las correcciones eran del 20. Aquí quizá vamos a más lejos, ¿no? La situación parece más compleja. Bueno, por eso os digo que no es nada es blanco o negro. Si fuera así de fácil, bueno, pues en fin, pero las cosas son siempre grises, a veces grises más blancos, a veces grises más negros. Ahora, pues bueno, está francamente complicado. Muy bien, y damos paso a hablar, hemos hablado de esta inflación y ahora vamos a hablar un poco de guerra, ¿no? Esto en marzo, abril del 2022 ya hablamos del desastre europeo. Dijimos que la política europea de sanciones americana es un desastre, la vamos a pagar los europeos. 9 meses más tarde ya lo hemos visto, lo que nos ha costado. Todo carísimo, vas al súper y todo está carísimo, etcétera, etcétera, y seguirá, la cosa seguirá. ¿Por qué? Porque no quieren parar la guerra, no quieren pararla. Hay muchos intereses económicos, en fin, es un poco desastre, ¿eh? Y el ciudadano medio, pues estamos ahí mirándonoslo, están intentando que todo el mundo vaya pro Ucrania, ¿vale? Es propaganda. Esto porque estamos en el bando europeo, ¿no? Si estuviéramos en el ruso, todos los rusos con el bando ruso, evidentemente, ¿no? A gente que abogue por la paz y por encontrar una solución, desmilitarizar cuanto antes y encontrar una solución negociada, de momento, yo casi no veo, ¿vale? Claro, aquí están con la obsesión de fastidiar a los rusos, pero es que no lo van a conseguir. Nuestra tesis es que Rusia no va a perder la guerra, no la va a perder, es imposible. Antes suelto un petardo nuclear, punto. Es que es así, no lo van a conseguir. Están con la obsesión de quitar a Putin de en medio. Putin es suave comparado con los que tiene detrás. Entonces decimos, es que si vieran la gente que hay detrás de Putin, esos son un poco, esos sí que dan miedo de verdad. Con lo cual, bueno, Putin es fantástico, ni en broma, es una bestia de hombre, pero poner a otros que sean peores, hombre, pues no sé cómo decirlo. O sea, hay que ir con mucho cuidado con la facilidad. Oh, quiten a Putin. Bueno, ya hablaremos. Entonces, puedes a un país decirle, te vamos a aislar. No, no han podido. India, que teóricamente estaba un poco al margen de todas estas historias, ahora compra de Rusia lo que no está escrito. ¿Mm? Con lo cual, no, Rusia hemos conseguido que no venda. No, no, Rusia sigue vendiendo, evidentemente, y se está hinchando a vender. Em, todas las sanciones no han servido. Y además, lo que está pasando aquí es que India les está yendo súper bien. Fijaros el mercado indio lo que está subiendo ahora, pero también en gran parte gracias al desastre europeo. Lo que Europa antes teníamos una energía baratísima que nos permitía fabricar y exportar lo que quisiéramos, ahora nos hemos pegado un tiro en el pie de primer calibre. Y fijaros, ahora las ventajas se las están llevando los indios. Lo mismo con Malasia. Malasia, esto es un nivel de producción, no llega a los 600. Fijaros cómo es posible bueno, pues que tengan esta supuesta producción. Pues básicamente es que lo que hacen es traspasar petróleo a China, a India y a otros sitios provenientes de Rusia, ¿no? O de Venezuela o de otros países. En fin, está claro que Rusia reparte. Lo mismo con China ya directamente. Después de la invasión, China iba comprando al alza el petróleo, pero después de la situación rusa se han puesto a comprar de forma muy, muy importante, ¿no? Es normal. Y ahora se han calmado un poco porque estaban con todo el tema del COVID. Pero ahora veremos la apertura otra vez, fábricas a tope otra vez. Bueno, eso van a comprar lo que no está escrito. No solamente han estado comprando los chinos de Rusia petróleo, han comprado de todo. O sea, todos los materiales, níquel, aluminio, oro, comida, de todo, o sea, de forma espectacular, ¿no?
Sanciones no han funcionado. Es más, siguen vendiendo como nunca. Ahora a China le interesa más que nunca tener buenas relaciones con Rusia. Es que desde mi punto de vista les ha salido el tiro por la culata. Nos hubiera ido muchísimo mejor tener muy buena relación con los rusos, muy buenas, mantenernos neutrales y seguir avanzando. No hubiera habido guerra, básicamente. Y después veamos, no, vamos a hundir a los rusos. Bueno, fijaros la divisa, ¿no? Que se les hunde. Oh, desastre. Pues fijaros, nada, la narrativa duró 2 días. Enseguida se vio que Rusia era fortísima, la dependencia realmente era la europea, así cayó el euro, ¿vale? Y la fortaleza rusa ahora ha ido cayendo, sobre todo por dos factores. La narrativa de que Rusia vuelve a perder la guerra, que creemos que es totalmente falso, y además de que los costes de la energía, el precio de la energía ha ido cayendo. Y es cierto, esto sí que es totalmente cierto. Ahora estamos con esa situación de decir, uy, ¿y si vuelve a subir? No descartamos que vuelva a subir. Es más, si se escala la tensión con Occidente y vuelven a haber más problemas. Bueno, creemos que esto será un factor al alza, más claramente lo que hemos dicho de las reservas estratégicas americanas, la apertura de China, etcétera, etcétera. Es muy probable que haya un mínimo. Con lo cual vuelva a subir el petróleo y vuelva a subir las reservas. Es decir, Rusia tiene mucho dinero. No han conseguido pararla. En fin, las guerras se ganan también con dinero, la parte económica, y parece que no le está yendo nada mal, al contrario. ¿Eh? Y a está bien a nivel internacional que empiezan a ver, esto es a nivel de Bloomberg, muy afín a la guerra, proguerra, que bueno, pues dicen, oye, ojo, porque es que al final se están uniendo estos dos ejes y no nos va a ir nada bien. Bueno, me alegro que lo empiecen a ver, porque esto es realmente cómo funciona. Así que, en fin, poquito a poco. Y esto es una broma, ¿no? Que Estados Unidos siempre está con sus aliados, los europeos. Aquí parecemos los europeos con un sombrero de copa y con, en fin, problemas de energía, el capital se nos va de Europa, refugiados, problemas de comida, de todo, ¿no? Y la crisis detrás ha sido un desastre. Desde mi punto de vista, esto ha sido un auténtico desastre. Muy bien. Y claro, ¿qué otras consecuencias hay de la guerra? Ha puesto encima de la mesa el desastre de política energética que tenemos en Europa, ¿no? Hemos denostado tanto las empresas de energía que han dejado de invertir, literalmente, como que no está de moda y además te perjudican por todos lados, la legislación es anti petróleo, anti tal, bueno, pues entonces han dejado de invertir. Problema, ¿qué pasa cuando dejas de invertir y pasan cosas como las que han pasado? Que se pone de manifiesto de que la economía y la civilización se sustenta gracias a la energía. No lo puedes eliminar de un porrazo. Es que no funciona así, o sea, la realidad se impone, como suele ser, ¿no? Entonces, claro, las empresas han dicho, en lugar de seguir invirtiendo, reparto dividendos. Pues vale. Y esa cantidad totalmente necesaria de inversión, pues se ha evaporado. Resultado, pues que ahora no hay suficiente capacidad productiva. Otra, otra cosa importante a tener en consideración. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que hemos estado con la historia del CO2. Es verdad que Europa cada vez polucionaba más, es la parte industrial, y Estados Unidos, Europa ya empezó a corregir hace tiempo y Estados Unidos siguió, pero tampoco subió tanto la polución y ha empezado a corregir a la misma velocidad que Europa, desde hace prácticamente 15, 20 años, a la misma velocidad que Europa. Cuando dicen los americanos, oh, que los americanos no están bajando, no, que están bajando a la misma velocidad que los europeos. Los que no bajan, y esto, yo siempre digo, la Greta Thunberg debería, en lugar de estar en Europa, que ya se están haciendo las cosas bien, deberías irte a China, a Jinping, a ver qué le dices, o a Putin, decir, fíjate, se ha reconvertido, la fábrica se ha ido a China, no es que desaparezcan, las cosas no funcionan así. Ahora se fabrica en China, pues nada, la polución a China, ¿vale? Y así es como estamos. Entonces, claro, es una pena porque Alemania, por ejemplo, que tenía muchísimas centrales nucleares, aún van con esta visión, ¿no? Nos han enseñado que las nucleares son esto, como el Homer Simpson, y esto es una central nuclear totalmente desfasada. La tecnología actual, Fukushima fue un desastre, a ver, Chernóbil fue tremendo, pero ya sabemos las causas de Chernóbil, que, en fin, tienen más que ver con el comunismo y la mala gestión de recursos que otras cosas. La tecnología que hoy en día a nivel es brutal. Estas centrales son de los años 60 y aún podrían seguir funcionando, imaginaros, ¿eh? Pero es que la tecnología que hay hoy en día es impresionante y aparte que muchísimo más segura, muchísimo más. El resultado es que la energía nuclear, aparte de que produce muchísima más energía que la que te produce el viento o lo solar, es súper limpia, es súper limpia. De hecho, el consumo en una central nuclear, lo máximo que vas a tener es una piscina al lado, ¿vale? Pensad, ¿eh? Una piscina. En cambio, nos encontramos que Alemania, con su mentalidad, pensábamos, la mentalidad germana, que sería, bueno,
lógica, pues no lo es, y han decidido cerrar las centrales nucleares con esta poca generación Estos son accidentes, ¿eh? Accidentes, polución por un lado y después CO2 por otro, ¿no? Y resulta que dicen, no, 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 vamos a hacer carbón. Dices, carbón. Fijaros, esto es la central, las minas de carbón ahora, esto es de ahora, en Alemania. Estos son las macro, son unas grúas enormes que se están cargando los campos de ovejas, de pastos, cerca de los pueblos. Así es como funciona, ¿vale? Para sacar carbón. Han cerrado las nucleares, fijaros qué absurdidad. Y esto es lo que están haciendo ahora. Fijaros, qué barbaridad. Estos monstruos que veis aquí se están comiendo los prados en Alemania. Aquí hay las turbinas, ¿vale? Y esto es lo que están haciendo. Esta es la política alemana verde. Impresionante, o sea, algo totalmente sin sentido. O sea, pero bueno, prefieren esta barbaridad, esto sí que lo veo una barbaridad yo, ecológica, destrozar de esta forma el paraje natural, cuando podrías abrir centrales nucleares que no emiten polución, no producen accidentes, no CO2 prácticamente inexistente y la tecnología ahora lo permite, hacerlo con seguridad. En fin, y aquí los ves, ¿no? Oh, ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues estos mismos que se quejan ante las grúas son los mismos que han parado las centrales nucleares. Es decir, ha sido un auténtico desastre la gestión energética, y aquí lo vemos. Hasta el punto más, bueno, así como anecdótico, ¿no? Han impuesto multas a Francia, que tiene el 60% de la energía nuclear. Imaginaros lo pocas emisiones que hay de CO2 y polución, etcétera, en Alemania, en Francia. Les han impuesto una multa de 500 millones de euros a Francia, porque no llegan al objetivo del 23% de que sea eco, ¿vale? 23%. Porque Alemania, en cambio, el 47% es carbón, ahora es más, 47% polucionando lo que no está escrito, pero como tienen un 12% con turbinas y un 11% solar, no pasa nada, está todo perfecto. Imaginaros qué sin sentido es Europa, que no tiene ningún... Es que es un auténtico desastre. En fin, esto lo ponemos un poco para poner... bueno, es que las cosas no son lo que parecen, sinceramente. Y por último, todos estos sinsentidos producen falta de inversión, malas políticas energéticas, etcétera, etcétera, que es muy probable que haya una repreciación de los activos productivos. O sea, vamos a una economía productiva, menos software, menos historias, menos apps y más hacia, oye, necesitamos, donde el capital va a activos productivos de verdad. Muy bien, y acabamos ya el ciclo hablando del Visa a largo plazo. Es un año muy complicado. Hemos podido acabar con una rentabilidad negativa, desgraciadamente, del menos 0,78. La parte de Factor Investing tradicional, un menos 13, un poco en línea con el mercado. Y la Factor Investing dinámico, pues acababa en positivo en lo que va de año, ¿no? Tal y como hemos dicho, actualmente somos muy cautos, sabemos que el mercado en cualquier momento puede empezar a subir de forma importante, no descartamos en finales del 23, incluso durante el 24, que los mercados americanos suban a máximos. Si esto empieza con mucha fuerza, pues evidentemente subiremos al carro, pero preferimos ser cautos por el momento, porque vemos aún que hay mucho riesgo, mucho riesgo. Aún así, bueno, los mercados son soberanos y hay que asumir que a veces, pues mira, no se hace todo bien, ¿no? O sea, bueno, puede ser que las cosas empiecen a subir, nos subiremos evidentemente al carro, aunque sea más tarde. Preferimos entrar un poco tarde que no entrar pronto y que nos impacte de lleno el mercado, porque vemos aún riesgos. Y finalmente, pues bueno, las distribuciones en que estábamos invertidos en la parte dinámica, pues ahora actualmente estamos básicamente en energía y materias primas. Sí que compramos oro y plata, sobre todo en octubre y noviembre, ganamos bastante dinero y lo vendimos. Y que es lo que nos permitió cubrirnos ante la nefasta caída del dólar, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo estamos primando el factor que más nos está funcionando, es el value investing y las empresas de pequeña capitalización no han ido muy bien, pero en la fase final sí, esta fase final del trimestre sí. Y la tecnología nos hemos cubierto, no vemos muy bien la tecnología y gracias a esto hemos reducido la exposición al máximo a tecnología y nos ha ido bien, porque ha sido lo que peor ha funcionado. Y muy bien, y acabamos aquí, solo con este pequeño gráfico. Ahora todo el mundo ha empezado el año, empiezan las apuestas, y lo que decíamos antes, ¿no? Renta fija y acciones, ¿no? Y ahora, pues bueno, comprar emergentes, Europa, y vender el dólar, ¿no? Ha empezado el año muy fuerte para el euro, muy mal para el dólar y muy bien para Europa y emergentes. Bueno, este tipo de apuestas que las vemos a menudo en enero, pues vemos que se disparan el call put volume, ¿vale? Neto, o sea que hay apuestas compradoras, se dispara la especulación, digamos, ¿no?
Suele ser malo. Cuando todo el mundo se pone de acuerdo y todo el mundo va en la misma dirección, a nosotros personalmente no nos gusta. Es un motivo más para ir con cautela. No digo que no suceda, ¿eh? Simplemente decimos, ojo, vamos con esa tranquilidad. No, no vamos a hacerlo todo bien en un día ni todo malo en un día. O sea, vamos a ir paso a paso, mes a mes, trimestre a trimestre, ir digiriendo toda la información que va saliendo. En estos momentos simplemente estamos con mucha cautela, puesto que el volumen especulativo que hay ahora mismo en el mercado es de los más altos, de los últimos 15 años. Con lo cual decimos, cuidado, no vaya a ser que hagamos otro top, como históricamente vemos que en enero pues, se producen, y que haya una corrección posterior. Ya veremos, ya veremos. Simplemente abogamos por un poco de cautela y poco a poco iremos haciendo. Muy bien, y como resúmenes finales, pues bueno, posible pérdida de esta inflación, nos tenemos que proteger con acciones, con tierras de cultivo, inmuebles, granjas, metales preciosos, incluso arte. Esto en periodos de inflación, pero la inflación, insisto, no viene cada año el 4,5%, no, no. Vienen latigazos, sube mucho, después baja, todo el mundo cree que está controlado y de repente ¡rum!, se te vuelve a disparar. Esto funciona así, o sea, es como un virus que se va reproduciendo por todos lados. Es muy complicado gestionarlo. Creemos que hay un gran cambio de ciclo, pasamos de la economía virtual y que, bueno, ahora todo lo que es tecnología, apps, etcétera, es lo no va más, pero se ha denostado tanto la economía productiva que esta va a tomar el relevo, porque el mundo necesita economía productiva y hay una necesidad y una escasez enorme en este sentido. Así que, y nosotros vamos a estar más allá, ¿no?, en la economía productiva. Fuerte volatilidad, cada vez más, la inflación exacerba los mercados porque pone a los bancos centrales en una situación muy incómoda y esto puede producir muchísimos problemas y bandazos, ¿no?, en las políticas monetarias. Hay que seguir las familias con el plan de la planificación financiera y blindarnos. Esto es lo más importante que podemos hacer. Parece mentira, ¿no?, que con tantas historias que suceden en el mundo, al final, ¿hay algo que podemos hacer nosotros? Sí, tanto. Y es esto. Planificarnos bien, blindarnos bien y, bueno, ir poco a poco gestionando el patrimonio, intentando sortear todas estas dificultades que nos encontramos. La deuda gubernamental pensamos que sigue siendo un problema. Ya ha recibido una muy buena sacudida este año. Todo el mundo dice, no, ahora va a ir muy bien este año. Sí, puede ser, pero no vemos las cosas tan claras, no las vemos, tenemos bastantes dudas, ¿vale? La pandemia, hace mucho tiempo que comentamos, ahora así habla poco, ¿no?, pero pensamos que está controladísimo y de hecho si siguen apretando a la gente con esto, en muchas zonas del mundo la gente se va a rebelar. Empezó en China, ya se han rebelado de forma brutal, por eso han parado, porque la gente literalmente se rebelaba. Y en otras zonas del mundo pues ya se están rebelando y yo creo que han ido un poco lejos con toda la mentalidad autoritaria, ¿no? Y la guerra de Ucrania pues ya se está viendo, pues que, bueno, pensamos que será larga, mucho más larga de lo que la gente nos espera. Que ¿quién ganará? No, lo que tengo muy claro es que Rusia perder no va a perder, ¿vale? Como mucho si pierde, perderá el mundo entero, ¿vale? Con lo cual es muy probable que gane. Pero lo que sí tengo muy claro es que Europa no la puede ganar. No, y no la ganará. O sea, Europa o se mantiene neutral o la pierde. Tiene estas dos opciones. Yo soy de los que prefiero mantenernos neutrales, ¿vale? Porque ganar nunca la vamos a ganar. En fin, a ver qué tal nos depara este año y, en fin, muchísimas gracias por escucharnos y, en fin, a ver qué tal va todo. Muchísimas gracias.